Hola, buenas. Soy Alejandro Martínez y quiero darte la bienvenida a mi programa integral de salud. Como veo, has entrado en la primera parte que compone la nutrición. Hablaremos de nutrición y no de dieta, porque más que restringir alimentos, vamos a acotar cuáles son los alimentos que podemos comer para nuestro tipo metabólico. Y exactamente es eso, el tipo metabólico lo más importante. Por tanto, si no has hecho el test nutricional, te recomiendo que lo hagas, podrás verlo en la web y es importante que lo hagas al inicio, porque verás que durante todo el proceso de la nutrición voy a hablar de los diferentes compuestos, como son las proteínas o las grasas o los hidratos, que van a variar considerablemente en función de tu tipo metabólico. Aunque con estos apuntes que voy a dar durante el proceso de la nutrición ya vas a tener un punto de partida, es interesante que hagas el test nutricional. Bien, la dieta sin duda es el pilar más importante de la nutrición, de la salud y con el que vamos a recobrar la gran mayoría de la vitalidad. A diferencia de lo que mucha gente se cree, siguen confiando excesivamente, aunque es un pilar muy importante, en el deporte para perder peso, y los estudios muestran que es el 80% la dieta. Hablo de perder peso exclusivamente, pero no es ni mucho menos en lo que me quiero centrar, sino en la salud y la vitalidad, aparte de la pérdida de peso, que sin duda va a formar parte de mi programa integral de salud. Inicialmente hablaremos de las proteínas. Las proteínas entendemos como proteínas la carne, el pescado, los huevos y los lácteos. Las proteínas son los grandes olvidados hoy en día, o las grandes olvidadas. Yo cuando estudiaba el máster de nutrición recuerdo que mi profesor mencionó que el tema estaba con las proteínas, dejando esa frase abierta, ¿no? Y con el tiempo y mi experiencia clínica me he dado cuenta que sí, definitivamente el tema está con las proteínas. Las proteínas es lo que nos devuelve un poquito a nuestro origen metabólico. Por tanto, en este inicio se permite comer proteínas. A algunas personas les sorprenderá, insisto, debéis mirar vuestro tipo metabólico, algunas personas podrán comer más o menos, pero en el inicio podéis comer desde un 50 a un 70% del plato de proteínas, cosa que regulará la insulina, disminuirá el apetito y, como no, aumentará vuestra vitalidad. Eventualmente, a medida que paséis el ciclo, específicamente a partir de las 2 semanas, ya podréis ir introduciendo más verduras y las personas que puedan, más hidratos. El tema de los lácteos es un tema complicado. Los lácteos, a menos que no sean los lácteos de leche cruda, es decir, sin pasteurizar ni pulverizar, sabemos que pueden provocar y provocan alergias. Y las alergias tienen una cierta asociación con el aumento del apetito y la ganancia de peso. Por lo tanto, inicialmente, los primeros 15 días también te recomiendo que disminuyas los lácteos, que podrás ir introduciendo poco a poco después, a menos que no tengas muy claro que no tienes ningún efecto alérgico con los lácteos. Como segundo punto, hablaremos de los hidratos, de los cereales, los azúcares y las frutas, que mencionaremos un poquito más adelante. Bien, yo creo que este apartado es el apartado crucial para seguir el programa integral de salud. Si hubiera tan solo un cambio que te pidiera para mejorar tu salud, sería que redujeras enormemente los cereales y los azúcares de la dieta. Y es así de sencillo. Al hacer esa reducción, vamos a encontrar ya de por sí un aumento de la vitalidad. Sabemos que hoy en día la gran mayoría de la sociedad es obesa, y la obesidad es solamente una consecuencia, una expresión de esa falta de vitalidad del cuerpo y de esa disminución de la energía metabólica, si queréis. Y sabemos que la gran mayoría de las personas tiene una asociación con los hidratos. Si miramos las tribus indígenas, por ejemplo, que quedan aún un poco alteradas, sabemos que el consumo de cereales y de granos, y de azúcares, por supuesto, es muy reducido. Y todos los cereales, todos los hidratos de carbono, son consumidos siempre de las frutas y verduras. En nuestro caso, que tenemos una evolución genética posterior, creo que podremos introducir cereales no refinados, pero en una pequeña cantidad. Así que inicialmente te recomiendo que bajes los cereales y los azúcares. Entendemos como cereales, sobre todo, todos los que vienen del trigo y tienen como componente también el gluten. Aparte, tenemos desde el centeno, la cebada, incluso el arroz, que es el menos alérgico inicialmente. Pero en las partes posteriores, a partir de los 15 días, podrás introducir un cuarto del plato de arroz, a poder ser integral, de quinoa o de trigo sarraceno.
Como veréis, la gran importancia de este programa integral de salud es reducir, entre otras cosas, los niveles de insulina y la leptina, que es otra hormona que tiene que ver con el apetito. Y es una hormona que tiene mucho que ver en este proceso de insalubridad que azota un poquito a la sociedad actual. Llegamos a otro punto importante, que son las grasas. Las grasas han tenido muy mala fama desde el inicio de los 80 más o menos, donde empezaron a haber una asociación con patologías cardiovasculares y las grasas. Y bien, yo estoy aquí para deciros que es una de las farsas de la nutrición hoy en día, y es que la grasa es la causante de los problemas cardiovasculares, o que la grasa engorda. Indiscutiblemente la grasa tiene unas calorías, y la grasa sobre un terreno patológico puede tener un efecto cardiovascular. Aunque sabemos hoy en día que reduciendo enormemente los hidratos, los cereales y los azúcares, se estabilizan los niveles de lípidos en sangre. Por tanto, en este inicio tenéis la permisividad de comer grasas en cualquiera de sus formas, es decir, las grasas que encontramos dentro de lo natural, como son los aceites, los huevos. Los quesos duros, igual que hablaba de los alérgenos de la leche, no son tan alérgenos, el cuerpo tiene la capacidad de responder de una forma menor, por lo tanto se pueden tomar, ¿sí? Y en este inicio no haremos distinción entre grasas saturadas o insaturadas. Podéis comer las grasas libremente del pescado o de la carne. Insisto, no tienen que ver con el aumento de peso. El consumir grasas dentro de la dieta van a provocar una disminución del peso lenta y progresiva. Llegamos a las verduras. Las verduras son otro de los pilares complejos de la nutrición. Sabemos que hoy en día se comen muchísimas menos verduras de las que se tienen que comer. Yo cuando estudiaba siempre había el debate de si las verduras crudas o si las verduras hervidas o al vapor. Bien, en mi programa integral de salud os voy a recomendar que comáis tanto verduras crudas como hervidas. Sí que os diré que tengáis en cuenta los pesticidas y los factores medioambientales que hoy en día tienen que ver mucho dentro de las verduras, aunque esto lo veréis en la parte avanzada del programa de salud. Entonces, volviendo a las verduras, recomiendo como mínimo comer 2 grandes platos de verduras que podéis comer, por ejemplo, crudas a mediodía y hervidas a la noche. Recuerdo que las patatas no entran dentro de las verduras. Por ejemplo, las patatas o los boniatos, que son, son muy almidonadas y muy dulces, las dejaremos para la segunda parte del programa, donde introduciremos de una forma muy medida.